Ok, voy a transmitir ahora la pantalla. ¿La pueden ver, cierto, Mauricio? ¿Me avisan? ¿Sí la ven? Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, entonces vamos a empezar primero con una oración. Empezamos. Abacados, Padre Santo, en esta hora delante de tu presencia, Padre poderoso, para agradecerte, Padre mío, por este nuevo día que tú nos das, Padre. Para agradecerte, Abacados, por tu inmenso amor, Padre bendito. Padre amado, en esta hora te pido, Padre Santo, que tú seas guiándome, Padre amado, en este momento para poder hablar de tu palabra, Padre Santo, que no es cualquier cosa, sino tu palabra, Padre. La cosa más importante, Padre mío, que tenemos, nuestro tesoro, Padre Santo de la gloria. Te pido que nos dé sabiduría, entendimiento en cada uno de nosotros, Padre amado, para poder entenderla, Padre mío. Que usted también sea poniéndole a mis hermanos también, Padre Santo, de cómo cumplir estos mandamientos, Padre amado. Bendiga a cada uno de ellos, Padre Santo, a cada uno que si está pasando momentos difíciles, Padre Santo, se os está ayudando lo eterno poderoso. Padre mío, que usted guíe mi boca en este momento, abacados, que no diga nada, Padre Santo, que no sea así, Padre mío. Líbrame de eso, por favor, amado eterno. Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre mío, y también de la sabiduría para poder entender. Te lo pido todo esto en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Entonces, Amén. vamos a Amén. comenzar. Vamos a decidir el Shema juntos igual. No voy a prender la cámara porque no alcancé a verme. Así que mejor así. Vamos a levantar. Ay, ¿pueden ver, cierto, amados, la pantalla? No, ahorita no se ve. Y ahí se ve. Ahora sí. Se para. Espera un momento. Vamos a ver si puedo compartir de otra forma la pantalla por último. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Y ya. Vamos a decir el Shema todos juntos para que se paren, amados. Amén. ¿Están listos? ¿Están paraditos con sus manos levantadas? Amén. 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 Shema Israel, Ya Eloheinu, Ya Echad Beata et Ya Eloheicha, Bechol Levadcha, Ubechol Nafshecha, Ubechol Meodeja. Escucha Israel, ya en nuestro Elohim, ya uno es. Amarás a ya tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, amén, amén. Ok, vamos a comenzar, amados. No va a ser algo tan largo, pero Amén, amén. espero que se entienda, amados. Entonces estamos con los mandamientos de la Torá, ¿verdad? Aquí que hay la Israel. Ahora vamos a empezar. Aquí no puedo. Espera un momento que la cosita me tapa aquí. No sé cómo sacarla. Espera un poquitito. Ahí creo que sí. Ya. Entonces, vamos a empezar a leer todo este texto completo, ya que aquí están todos los mandamientos que ahora vamos a estudiar, que es Éxodo, Shemot 23, del 6 al 13. Es así. No negarás a nadie justicia en un pleito simplemente porque es pobre. Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente y justo, porque yo no justificaré al perverso. No recibas soborno, porque el soborno ciega los ojos del que ve y pervierte la causa del justo. No oprimirás al extranjero, porque tú sabes cómo se siente el extranjero, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Misraim, que es Egipto. Por 6 años sembrarás tu tierra con cerá y recogerás la cosecha. En la cosecha. Pero en el 7º año la dejarás descansar y que yazca el día, para que el pobre de entre tu pueblo pueda comer y
Los que ellos dejen, los animales salvajes en el campo pueden comer a lo mismo con tu viña y con tu olivar. Por 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás para que tu buey y asno puedan descansar y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados. Presta atención a todo lo que yo te he dicho. No invoques los nombres de otros dioses ni aún sean escuchados cruzando tus labios. Entonces, de este lugar, amados, vamos a desprender muchos mandamientos. Desprendemos lo siguiente, que el primero es no negar justicia a una persona por ser pobre, no causar la muerte del inocente y justo. El tercero es no recibir sobornos en juicios. El cuarto, no oprimir al extranjero. El quinto, el año Shemitah, que hoy no lo vamos a ver muy a fondo, solamente vamos a explicar muy poquito. Y en otra clase se va a dar bien el estudio del Shemitah, del año Shemitah. Y el Shabbat, como nuestra hermana Rosy ya lo dio, solamente digo lo esencial nomás. Y el séptimo es no mencionar el nombre de dioses ajenos. Entonces tenemos todos estos mandamientos, amados, que vamos a ver el día de hoy. Primero, estos, déjenme que me tapo aquí un poquito. No sé si puedo sacar esto. ¿Alguien sabe si puedo sacar como esta cosa que sale en el micrófono, todo eso? ¿Cómo, hermana? Aquí me parece, por ejemplo, el micrófono, la cámara, seguridad, participantes, chat, uso compartido de pantalla y no me deja ver esto, entonces no sé si lo puedo sacar. ¿La puedes desplazar hacia abajo o hacia el extremo de arriba? Ah, ya lo iba viendo entonces. Ya, porque... Si la mantienes oprimida, la deslizas hacia abajo o hacia arriba. Ya, ok. Entonces, estos son mandamientos catalogados como leyes cívicas o humanitarias. Vemos desde el capítulo 22 de Shemot Éxodo los primeros versos del 23 que son dirigidos al pueblo. Los 3 primeros mandamientos se relacionan entre sí. No negar la justicia a un pobre simplemente por esa condición socioeconómica, entonces te mantendrás alejado de ese fraude para el juicio no ordenar la muerte de un inocente pobre por haber recibido el cohecho o soborno de uno o más adinerado. Si Yod-Heh Bat-Heh no justifica el perverso a través de sus posesiones, tampoco nosotros debemos hacerlo. Ok. En el libro de Deuteronomio se nos enseña a juzgar con justo juicio tal como lo hizo nuestro Salvador Yeshua. Deuteronomio 1 del 12 al 18 dice así. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, y vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Yod-Heh Bat-Heh. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré, y os mandé. Pues en aquel tiempo, todo lo que habéis de hacer. Entonces acá estaba diciendo que se eligieran personas sabias, expertas, ¿verdad? Para que estuvieran a cargo y que todo lo que hicieran fuera con justo juicio. Entonces nosotros siempre tenemos que tener ese justo juicio, amados. Por ejemplo, si alguien es más pobre o si alguien es más rico, no hay que hacer distinción, hay que hacer justo juicio con cada uno de ellos, ya que el juicio es de Yod-Heh Bat-Heh. También acá podemos ver que dice, y cualquier cosa que sea difícil para el pueblo, que ellos no puedan resolverlo, lo trajeran a Moshe. En síntesis, se debe juzgar en el pueblo con justo juicio. Y cuando la causa era muy difícil, debíamos ir a Moshe, quien es figura profética de Yoshua,
Hoy acudimos al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, para que nos dé claridad a través de la Torá y llevar a cabo la justicia. Entonces, ¿cómo podemos cumplir ese mandamiento, amados, el día de hoy? Cualquier caso, cualquier cosa que nosotros no podamos resolver, debemos acudir ahora a Yeshua en oración. Y también, como tenemos el Ruach HaKodesh, que nos va a guiar en la escritura y nos va a decir qué hacer, eso es lo que nosotros ahora tenemos. Por ejemplo, si pasa cualquier situación X en la congregación, ahora que nosotros tenemos al Ruach HaKodesh, entonces podemos pedirle al Eterno que nos guíe a través del Ruach HaKodesh en las escrituras para ver qué hacer y que Él nos guíe. Ahora también tenemos en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más de las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, acá podemos ver que Shaul le dice, ¿cómo no puede haber uno que tenga justo juicio? Y dice, acá ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia para avergonzaros, lo digo, o sea, que una vergüenza es, amados. Entonces acá él se pregunta, ¿cómo no va a haber uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Entonces, amados, siempre tenemos que juzgar con justo juicio y ser conocedores de la palabra también para saber cómo dirigir ese justo juicio. No hacer de intención lo que veíamos acá del pobre, no porque sea pobre, algunas personas porque la persona necesite o sea pobre, como que le dan todo, como que les da pena y no lo hacen justo. Hay otras personas que como es pobre, les da como rechazo porque sea pobre, y eso también está mal. Entonces, a todos, amados, sea pobre, sea rico, sea ahí al medio, todo es con justo juicio. Y tenemos que juzgar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Torá. Si ya no sabemos cómo resolver algún pleito, amados, o alguna cosa que haya pasado, tenemos la escritura y también tenemos el Ruach HaKodesh, llamados, que nos puede guiar ahora. Y también tenemos que presentar en oración a Yeshua para que nos ayude. Ahora, también tenemos el mandamiento de no oprimir al extranjero. Por este contexto debemos comprender qué tipo de opresión vivió el pueblo de Israel en Egipto. Acá si puede leer Shemot 1, mi hermanito Juan, que está en la pantallita. A ver, Mi amén. hermanito. Shemot 1. Hashem Yeshua Hamashiach. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén, amado, muchas gracias. Entonces, amado, esta es la opresión que hoy no debemos ejercer sobre el extranjero. Si tenemos trabajadores, debemos pensar en su vida que sea placentera al menos el momento de estar bajo nuestras órdenes en el trabajo. Entonces, aquí no creo que muchos tengamos trabajadores, pero en caso de que alguien, amados, tenga trabajadores, no hay que oprimirlo, no hay que ponerles cargas pesadas. Y por último, que el trabajo que estén haciendo sea placentero mientras está ahí. Aunque sabemos que el trabajo uno se cansa y todo, pero tenemos que ser buenas personas, amados, y no oprimir al extranjero, porque así oprimían al pueblo de Israel, lo oprimían con mucho trabajo, con muchos quehaceres, entonces ni siquiera tenían tiempo para buscar el eterno bien. Y, y también tenemos, amados, acá otra mirada al mandamiento, que es esto. A día de hoy también lo podemos comprender como no oprimir a los gentiles,
con estas actitudes y palabras solo porque hoy pertenecemos al pueblo Kadosh, pues no es por don de nosotros, sino por la obra de Mashiach. También acá podemos ver, amados, que no oprimir al extranjero, podemos cumplirlo también en este momento, como no oprimir al gentil, a nuestros hermanos que están en la iglesia cristiana, a nuestros hermanos que son católicos todavía, que aún no han conocido al Eterno, que no guardan sus mandamientos. Nosotros si ya les predicamos una vez, por ejemplo, le decimos, somos Israel, no hay que comer cerdo, hay que comer bien las cosas, los alimentos que dice la palabra, hay que guardar Shabbat. Y si ya le hemos hablado tantas veces, amados, y a veces puede pasar que nos enojemos con ellos, que nos molestemos, ya que uno se molesta, ya que nosotros queremos que ellos también estén con nosotros, que también puedan tener salvación, que también no sean esos oidores que le pasa por una oreja y se le va por otra. Y nosotros también está ese celo que la palabra dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces muchas veces podemos decir, ¿cómo dices que le amas a Jesús como ellos lo conocen o a Dios si ni siquiera guarda sus mandamientos? Y hay un momento que lo oprimimos tanto que también estamos siendo malos porque quizás no es el momento de ello, amados. Entonces tenemos que ser pacientes con ellos y no oprimirnos, ya que nosotros también una vez estuvimos ahí, de esa misma manera, pensábamos en el rapto antes de la gran tribulación, pensábamos que se podía comer de todo, que el Eterno limpió todos los animales, que podíamos guardar domingo, entonces nosotros también estuvimos en ese momento. Entonces no debemos oprimir al gentil, al extranjero, porque ya el Eterno, si es su voluntad que Él esté en estos caminos, lo va a llamar, amados. Vi ahí una manito levantada de mi hermana Rosy. Hermanita, Rosy. Amén, no, sin querer toqué, amada. Ay, mi hermanita, tu voz. Ánimo, ánimo. Luego vamos a estar en tefilá por ti. Hermanito Juan, Amén, hermana. dígame. Es mucha razón. Yo solo quería agregar un breve comentario de que sí, ¿no? Los que tienen bajo su cargo negocios o algo así y tienen trabajadores, pues hay que tratar de no estarlos, pues tratarlos como esclavos, ¿no? O sea, oprimirlos, darles mucho Amén. trabajo, ponerles cargas, saturarlos de muchas tareas, no, sino también nosotros poner de nuestra parte y dar el ejemplo de cómo se debe trabajar, no hacerlo una carga. Amén, Porque amén. si una persona tiene un trabajo, puede que sea por necesidad o porque le gusta, ¿no? Porque le gusta el trabajo que está. Entonces, debemos reflejar esa luz de Yeshua y reflejar este mandamiento importante de no oprimir a los gentiles, a los extranjeros, igual a los hermanos. Algo que yo he aprendido igual en estos tiempos es a trabajar, ¿no? Pero de lo que te gusta, porque de nada nos va a servir a nosotros también que trabajemos en algo que nos hace la vida imposible, ¿no? La vida difícil, que no nos gusta, que no nos hace feliz el trabajo. Y es que es un mandamiento, ¿verdad? Es un mandamiento con peso, el de los primeros que vimos de con el sudor de nuestra frente, pues ganaremos el pan de cada día, ¿no? No es como que pues tenga que ser un deleite trabajar tampoco, ¿verdad? Pero si puede ser una carga no tan pesada, pues bendito a Adonai. Amén, amado. Hay muchos trabajos que incluso dañan hasta la familia, que lo oprimen tanto que ni siquiera puede pasar tiempo con su familia y al final se terminan separando, divorciando, hay muchas peleas. Entonces tenemos que ser nosotros como hijos del Eterno, dar el ejemplo, ya sea con nuestros trabajadores, con nuestros hermanos, con personas que aún no llegan a estos caminos, tenemos que ser, como dice la palabra, que seamos irreprensibles delante de los hombres. Hermanita Rosy, dígame. Ahora sí, amada, lo que comentó el hermano, eh, debemos tener en cuenta que si nosotros tenemos trabajadores a nuestro cargo también, el ejercicio de la justicia que nos marca nuestro Adón también consiste en sueldos dignos, ¿verdad?
que nosotros tampoco podemos sacar ventaja de ello. Es como dice el Adón, ya vio de antemano, como dice en Isaías, no lo voy a leer por obvias razones, que él aborrece, perdón, que él aborrece los días de Shabbat porque su pueblo estaba más preocupado con que terminar el Shabbat para salir a trabajar, llenar sus arcas personales que deleitarse, ¿verdad? Y parte de la justicia también es eso, es preocuparnos por aquel que es nuestro hermano también y no aprovecharnos de eso. Y lo otro muy importante que lo quiero agregar como dato es que en un principio, antes de que todo se desvirtúe, ¿verdad? El derecho canónico también había tomado los principios de la Torá. Por eso hasta hoy, por más de que haya muchas leyes en contra de la Dabar del Eterno, tenemos también lo que es el beneficio de gratuidad, ¿verdad? Para que todos tengan acceso a la justicia. Y es muy interesante estos mitzvot que te tocaron, Denis, porque nos habla en foco de eso, ¿verdad? Y en algo que te vas a centrar más adelante, por eso el que está a cargo, el juez, tiene que considerar eso y darle el digno acceso a todos y juzgar justamente como nos manda nuestro Adón. Era eso. Amén, mi amado, amén, amén. Así es, tenemos que jugar con justo juicio, amado. Incluso también lo podemos ver cuando tenemos que hablar con hermanos. Puede haber un hermano muy querido y otro no tan querido, como el otro no tan cercano, pero aún así amados, teniendo la razón, la persona que no es tan cercana a nosotros, nosotros debemos darle con juicio a eso. Entonces, aunque la persona que nosotros queramos se pueda molestar o algo, todo tiene que ser con justo juicio, amados, porque recuerden que todo lo ve el Eterno. Y también, como lo decía Rosy, con los trabajadores, con sueldos dignos, toda la razón, hermanita. También levantó el hermano Javi, dígame. Amén, sí, shalom hermano. Yo quería opinar con respecto a esto que sucede muchas veces cuando hay conocedores de las escrituras. No quiero generalizar solamente hacia los que tenemos nuestra emuná hebrea, ¿verdad? Sino que a varios que son ya conocedores de las escrituras, tanto como en el cristianismo. Conozco casos muy de cerca en el cual incluso eh, pastores, ¿verdad? Cristianos endurecen la cerviz sobre sus trabajadores, aún conociendo de las escrituras con respecto a lo mal visto que es esto y lo aborrecible que es a los ojos del Eterno, en cuanto a retener el salario a los trabajadores, en cuanto a muchas veces también explotarlos laboralmente y sobre todo algo que se produce a día de hoy, que obligan a la gente a trabajar en día de Shabbat. Entonces, muchas veces tenemos que tener ojo a las acciones porque no solamente somos, nosotros, ahora hablando hacia nosotros, ¿verdad? No solamente somos hebreos o parte del pueblo del Eterno cuando entramos de las puertas de nuestra casa hacia adentro, o cuando nos congregamos en las reuniones virtuales, o cuando estudiamos la palabra, sino que tenemos que ser en todo momento y lugar, y ser esa sal de la tierra que marque la diferencia, que de esas son, que podamos ser vistos como era visto Abraham, ¿verdad? Nosotros vemos incluso que cuando Abraham eh, muere su esposa Sarai, él va y compra una tierra y ante los ojos de los cananeos, él era visto como un príncipe de Elohim, que es la palabra Nasi, que significa juez. Es decir, él impartía la justicia del Eterno y era conocido por eso. Entonces, yo creo que esa es la manera en la cual el Padre quiere que nos veamos. Muchas veces decimos que como hebreos somos un pueblo santo, una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, y muchas cosas más de las que con nuestros labios podemos jactarnos, ¿verdad? Pero nuestras acciones tienen que quedar equiparadas a eso. Y yo creo que cuando hacemos los justos juicios,
realmente es cuando se marca la diferencia, porque con nuestra boca podemos decir muchas cosas, pero si nuestras acciones dicen lo contrario, incluso blasfemamos el nombre del Eterno entre los gentiles, y eso es tomar su nombre en vano, aún con nuestras acciones. También en otro caso, sucede mucho que se induce, sobre todo esto lo viví dentro del cristianismo, el no juzgar y utilizando recursos escriturales como no, si no me digas nada, quítate tú primero la viga del ojo, luego me quitas la paja, solamente Elohim juzga, y también son cosas con las que arrastramos nosotros, pero tal como lo evidenciaba el versículo anterior que ponías de Corintios, allí decía que las cosas tienen que juzgarse entre los hermanos, equipararse a través de la Torá, no con el propósito de denostar al hermano, sino con el propósito de mejorar para que podamos ser conducidos en santidad, conducidos en justicia. Entonces, Gálatas 6:1 es un versículo que se me viene mucho a la cabeza, donde creo que hay un micrófono abierto. Gálatas 6:1 es un versículo que se me viene mucho a la cabeza, donde habla que cuando vayamos a corregir a un hermano y apliquemos justos juicios para su corrección, ¿verdad? También, lógicamente, lo hagamos siempre con mansedumbre para que podamos contemplarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría que nos corrigieran a nosotros? Amén. Así que eso. Shalom. Amén, amado, amén. Muy bien, toda la razón. Por si acaso, la persona que hacía ruido ahí era mi bebé. Sonaba como si fuera otra cosa, pero era mi bebé. Así que, para los hermanos que aún no conocen a Tomasito. Hermano Josu, adelante. Shalom otra vez. De hecho, también faltó, Josu. hola, de hecho también faltó el versículo de que utilizan mucho que con la vara que has medido serás medido. Y tenemos que entender que así como me explico, de una u otra forma el Eterno nos va a medir con esa vara, ¿verdad? Sí o sí vamos a tener un juicio, tanto pecadores como santos, ¿no? Del Elohim viviente, ¿no? Y de una u otra forma vamos a ser pasados por esa vara, ¿no? Recordemos que en Primera de Pedro también nos dice que los juicios comienzan primero por la casa, ¿verdad? De Elohim. Entonces, o sea, utilizar ese tipo de argumentos más los argumentos que utilizó Javi, de verdad que es contradecirse y hacer como un laberinto allí donde se pierden ellos solos simplemente por no leer un contexto bíblico. Pero todos vamos a ser medidos, queramos o no queramos, uno para vida eterna y otro para condenación, ¿verdad? Pero el Padre va a hacer un juicio justo, como lo que se está hablando. Eso, mi hermana Shalom. Amén, amado. Incluso, como decías tú eso, y por eso siempre la palabra se nos dice que nos saquemos nosotros primero la viga del ojo para poder juzgar al hermano. Ya que si nosotros, por ejemplo, supongamos que yo coma cerdo, siga comiendo mariscos y no guarde Shabbat. Y si yo voy donde mi hermano decirle, oye hermano, mira, ¿por qué no estás usando resistir? Hermano, ¿por qué estás comiendo sangre? Entonces, Denise, ahí, dígame. pasa mucho en lo que es el juzgar por la idolatría, pero ellos no se miran que no están guardando Shabbat. Exacto, Entonces, entonces está en una ahí, lista del mismo mandamientos. ahí podemos ver que no estamos juzgando con justo juicio. Y ahí vamos a ver que con la vara que estamos midiendo en ese momento, vamos a hacer, o sea, la vara que estamos juzgando, vamos a ser juzgados nosotros también. Entonces, siempre que nosotros queramos juzgar con justo juicio, primero tenemos que sacarnos la vega de nuestro ojo para poder ayudar al hermano. No podemos ayudar al hermano si nosotros estamos llenos de pecado, que vamos comiendo cerdo, comiendo cosas inmundas, no guardando Shabbat, y etcétera. Hermano Javi. Sí, sí, sí. Quería solamente compartir un versículo más con respecto a lo que Josué decía. De hecho, lo dejé allí en el chat, donde Yeshua le dice a los judíos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, refiriéndose, por supuesto, a la Torá.
en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, cuando dice que con la vara que mides serán medidos, exactamente lo que nos quiere decir es que vamos a ser todos medidos a través de la Torá. ¿Ese Bien, cuál amado. es, hermano Javi? Perdón, hermano. ¿El versículo? Es Yohanan 5. Lo compartí en el chat, que se me pone un poco lento el teléfono, pero es Yohanan 5, 45. Sí, Yohanan Juan 5:25, como usted, hermano. Entonces, claro, hay quien os acusa Moisés, Moshe, que es la Torá, claramente. En ese momento se refería a la Torá. Bueno, vamos a seguir, amados. Ahora, el año Shemitah solamente la vamos a saber así poquito, ya que se va a preparar una clase para esto. Espera un poquitito. Ahora sí, el año Shemitah. El Eterno opera en ciclos de 7 en sus tiempos, 7 fiestas, 7 días, 7 rujot, y también lo vemos en los años. El mandamiento nos indica que en 6 años podemos trabajar la tierra, más el séptimo es para dejarla descansar y no sea profanada. El Eterno sustentaría el doble en el sexto año para almacenar para el séptimo, incluso para el octavo mientras esperan los frutos de la cosecha. Se permitía poder sacar de la tierra aquello que fructificara sin necesidad de trabajo de hombres. La infracción de este mandamiento es grave para el Eterno, y lo vimos cuando la casa de Yehudá violó los Shemitah y los años de jubileo durante 490 años y fueron deportados a Babilonia por 70 años que no dejaron reposar la tierra. Entonces ya vamos a ver en otra clase, el hermano Javier dio una clase de años Shemitah, pero fue hace 2 meses, entonces vamos a volver a darla por los nuevos. Hermanos, si estoy hablando muy rápido, me dicen, ya que yo acostumbro a hablar así, pero si quieren le bajo un poquito más, que me estoy dando cuenta que estoy hablando muy rapidito. Está muy chilena, muy chilena. Muy chilena, lo siento, amados. Así estamos en Chile. Entonces, como hay personas nuevas que aún no me conocen, no me van a entender mucho. Ahora el Shabbat, como nuestra hermana Rosy ya lo dio, no di tanto tampoco, amados, porque lo dio hace muy poquito, así que voy a mandar el link del Shabbat al grupo para que lo puedan ver. La hermana Rosy lo dio hace muy poco tiempo y con demasiada información, muy hermoso. Este es el Shabbat, lo que sabemos que es la señal entre su pueblo, o sea, Elohim y su pueblo. Es un pacto perpetuo, no haremos ninguna obra y es sombra de lo porvenir. Entonces, les invito a que lo vean, lo voy a mandar al grupo para que lo puedan ver, amados. Ahora el último, si no me equivoco, que es no invocar nombre de dioses ajenos. Debemos poner especial atención a cómo llamamos al Eterno y no pronunciar nombres paganos en nuestros labios. Él en muchas ocasiones dice en la Torá que su nombre será recordado por las generaciones. Yod, Hei, Bat, Hei. Sofonías 3:9, si puede leerlo mi hermanito Josu. Es la que está, el que está mismo ahí, que no tengo el otro teléfono. Amén, hermanito, aquí mismo. 3:9 dice, porque entonces yo cambiaré a los, ya va, porque entonces yo cambiaré a los pueblos para que tengan labios puros para todos ellos y servirle bajo un yugo. ¿Sigo? Amén, hermanito. El Oseas. Acá está. Te lo saltaste un poquito. El Sofonías 3:9. Te lo saltaste. Bueno, lo leí 3:9. Dice otra vez, porque Amén. entonces yo cambiaré a los pueblos para que tengan labios puros, para invocar el nombre de Yahweh, tu Elohim, Sebaot, todos ellos y servirle bajo un yugo. Amén, amado. Ay, sí, muchas gracias, hermanito. Y si quiere también puede leer Oseas 2:16. Amén. En aquel día dice Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, ya nunca más llamarás Baal, mi señor. Amén, amados. Muchas gracias, hermanito Josu. Entonces, amados, nosotros ya ahora, sabiendo que
por ejemplo, la letra J no existía en el hebreo antiguo, entonces no se puede llamar Jesús o Jehová el nombre del Eterno o de Yeshua. Entonces ahora que nosotros ya somos conocedores de esto, amados, que sabemos que su nombre fue cambiado, que Jesús no significa nada, que muchas personas dicen que Jesús significa Él salvará, pero ese nombre hace un tiempo lo estudié y por ejemplo, en latín o en griego sería el Salvatore, el Salvator, entonces no concuerda con no concuerda con Jesús. Entonces, Jesús no tiene etimología, pero sí la tiene Yeshua, que es la salvación, o el salva, no recuerdo muy bien cuál era. Hermano Javi, Salvador, el Salvador. Salvación, creo. sí, Yeshua significa Él salvará. ahí está, el salvará. Ay, sí. Entonces, Y ese de nombre hecho se sí tiene encuentra en el etimología. libro de Esdras también su nombre. Amén, amén. Entonces sí podemos ver que el nombre de Yeshua sí, incluso lo vemos mucho en los Salmos, lo vemos demasiado en el Antiguo Testamento, que es la Tanaj, y eso, amados. Entonces no se puede llamar el nombre de Jehová, porque no existía la letra J, pero al menos sabemos que su nombre se deletrea Yod Hei Bat Hei, amén. Y bueno, también sabemos que hay muchos hermanitos amados que pueden decir a Yeshua, Yahshua, Yehoshua, hay otros que dicen Yehudá, hay muchos nombres que dicen, pero hay que estar en oración, amados, estudiar mucho hebreo para poder saber cuál es su nombre. Al igual que hay personas que le dicen Yahvé al Eterno, también le dicen Yahweh. Por ejemplo, yo decidí decirle ya o Yod-Heh Bat-Heh, ya que podemos ver en los salmos el aleluya, todo lo que respire alabe allá, exalte allá. Entonces es muy importante eso. Y aquí, por el momento que estaba acá, me recordé que nuestro hermano Josu siempre nos dice la palabra sobre alaba, alabar. En nuestra boca no tiene que estar esa palabra, incluso yo tengo que sacarla de mi boca. ¿Por qué? Porque ese nombre, la palabra alabanza, o la palabra ojalá viene de Alá, de un Dios pagano, amados. Entonces hay que tratar de sacarlas de nuestra boca, sí o sí, porque estamos invocando un nombre de un Dios pagano, un Dios musulmán. Entonces hay que sacar esas palabras, amados, de nuestra boca. A veces nos cuesta ya que estamos tan acostumbrados, pero Denis, eso, amados. Dígame. de hecho, estamos alabando a un Dios que quiere cortarnos la cabeza. Sí, así es. Y lo va a lograr más adelante. Ja, Satán está Sí. ahí. Bueno, amados, entonces es importante restaurar el nombre del Eterno. Hay muchos hermanos que podemos ver que le pueden decir Yahweh, Yahvé, y también creo que el hermano Mishael Roth le dice Jehová, está Yeshua, Yahshua, hay muchos nombres, pero yo creo que es muy importante, amados, estudiar hebreo, y si no estamos seguros de cómo es su nombre, podemos decirle como se letrea Yod-Heh Bat-Heh, y, y lo otro, por ejemplo, lo que yo con otros hermanos también, que son la pequeña manada, que yo le preguntaba por el nombre y todo eso, cuando dice aleluya, que todo, o sea, aleluya que significa exaltado sea ya, entonces por eso opté por decirle ya o Yod Hei Bat Hei, ¿ok? Había una manito levantada que es del hermano Santiago. Adelante, hermanito. Shalom, shalom a Hola, todos. amado. Bueno, sí, no, de hecho, el tema del nombre me parece muy interesante. Yo, pues, empecé siendo católico, después fui cristiano y ahora, desde hace ya un tiempo, estoy estudiando las raíces Ah, hebreas de la fe y el nombre me parece bastante importante porque sabemos en el Tanakh que es lo que más se repite, es el nombre del Eterno. Entonces, no sé, digamos, hay una copia del Mateo hebreo en la cual cuando se le va a dar el nombre a Yeshua, se le da porque le dicen a Joseph, eh, llámalo Yeshua porque Yoshia, y
es que en el nombre de Yeshua debe estar implícito el nombre del Eterno. Y de lo que yo entendí, por eso, o sea, por eso el hermano Michael Root y los de Un Rudo Despertar le llaman Jehová, y tal vez en los salmos cuando se le dice ya es para tener todo el nombre, es la última y la primera y la última letra. Pero también me parece interesante en Yod Hei Bat Hei cómo está la B y no y no está la W de Yahweh. Entonces, no sé, me parece muy interesante y Amén, me amén. gustaría también saber la opinión de ustedes. Sí, Shalom. claro. Shalom, amado. Por ejemplo, podemos ver que el nombre de, no sé si acá ven en la pantalla cuando cargo, ¿ven ahí? Amén, amén. Ok. Por ejemplo, incluso yo creo que vamos a hacer una clase de los nombres. Acá podemos ver la deletrear que es Yod, la Hei, la Bat y la Hei. Entonces, por eso le decimos Yod, Hei, Bat, Hei. Hay muchas personas que dicen que se pronuncia Yahvé, ¿verdad? Hay otros que dicen que es Yahweh. Ahí. Entonces, pero sigue siendo Yod, Hei, Bat, Hei. Entonces, hay demasiadas cosas más. Y por eso yo creo que vamos a dar una clase bien de hebreo, o sea, no de hebreo, sino que del nombre, para poder entenderla. Al igual que el nombre de Yeshua, hay muchos que le dicen Yahshua y le agregan, si no me equivoco, la Bab. Y ahí es como, no puede sonar y tampoco tiene ese nombre significado. Pero más adelante vamos a poder dar una clase más de eso, del nombre, está muy interesante igual. Y hay uno que así, a mí se me aclaró mucho así. Y también, por ejemplo, el nombre de Yeshua, si algunas personas ya no saben cómo llamarle, pueden decirle, pueden deletrearlo, como lo hacemos nosotros con Yod Hei Bat Hei. Hermano Javi, era Yod Shin Bat Ayin, ¿verdad? Sí, me gustaría explicar brevemente un poquito con Amén. respecto a eso. ¿Verdad? Nosotros sabemos de que el Eterno se presentó a Moshe como Eye Asher Eye, ¿verdad? Lo que se ha transformado finalmente en el tetragramatón, que es Yud Hei Bat Hei. Nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que lo que es escritural, porque sabemos de que por parte del judaísmo se tendió a ocultar el nombre del Eterno para que nosotros podamos olvidarlo. Ellos no querían que el nombre del Eterno estuviera en boca de gentiles, por lo tanto lo ocultaron. De hecho, muchos judíos para este tiempo ya contemporáneo han reconocido que ese ha sido el gran error de la casa de Yehudá, porque incluso en ocultar su nombre han profanado muchísimo más. Y va contra un mandamiento que el Eterno le dice a Moshe: este es el nombre con el que me conocerán por las generaciones. Entonces, él nunca quiere que su nombre sea ocultado. Yo creo que esto lo ministré en la clase de la Tevilá, eh, donde nosotros muchas veces podemos decir Adonai, ¿verdad? Y Adonai es escritural. El Eterno se presentó a Moshe en un versículo, creo que está en Bereshit, en un par de ocasiones diciéndole, yo soy Adonai. Y eso es escritural, está así desde el hebreo. Entonces, Adonai es una forma escritural en cómo sí le podemos llamar. También con respecto al nombre, si es Yahweh, si es Yahvé, ¿verdad? Nosotros sabemos de que la mayor controversia está en la letra Vav, ¿verdad? Esa letra Vav se puede pronunciar como una V cuando le dicen Yahvé, ¿verdad? Pero también se puede pronunciar como una U o una O. Entonces, lo que no existe en el hebreo es la W. Eso no existe, ¿verdad? Pero si se pudiera pronunciar como una U sería Yahweh, ¿verdad? Lo cual se ha transliterado como Yahweh, utilizando vocales más latinas de nuestro alfabeto, ¿verdad? Pero de lo que sí estamos seguros y lo que sí podemos nombrar es que el Eterno se apareció a Moshe diciéndole, yo soy Adonai, diciéndole, yo soy Yud Hei Bab Hei. Y también entendemos que la primera Yud y la última Hei del nombre da el acrónimo Ya, que es el nombre poético del Eterno, es la compactación del nombre utilizada en los salmos, en los Tejilim, lo cual también es escritural para poder nombrarlo. Y ahora con respecto al nombre de Yeshua, ¿verdad? Sabemos de que
Joshua, por ejemplo, es gramaticalmente incorrecto poder nombrarlo de esa manera. Porque, Denise, si puedes encerrar las dos primeras letras, la Yud y la primera Yud y la Hei. Ya, ok. Esas dos letras, al pronunciarlas, dice ya. Ok, dice ya y nunca van al principio de un nombre. Por eso es que decimos aleluya o sejarya, eliyá, siempre va hacia el final. Entonces decir ya y combinarlo con el verbo shua es como decir Yahweh clama, Yahweh gime. ¿Ok? Entonces eso escrituralmente es incorrecto en el hebreo y si se pudiera traducir de alguna manera diría Yahweh clama, como que, o como que Yahweh necesitara ser salvado. Entonces, escrituralmente suena feo y además su traducción es impropia. Ahora, cuando nosotros encontramos el nombre del Eterno dentro del nombre de una persona, ¿verdad? Al principio son las tres letras. ¿Se puedes encerrar ahora las tres letras? Son la Yud, la Hei y la Vav, para que vayan al principio del nombre de una persona. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el nombre de Yehoshua. Muchos le dicen Yahoshua, no, es Yehoshua, y eso va hacia el principio del nombre, ¿verdad? También, por ejemplo, lo encontramos en Yehudá. Muchos dicen Yahudá o Yahudá, no, es Yehudá. O en el nombre de Jerusalén, también lo encontramos de esa manera. Entonces, cuando el nombre del Eterno se quiere usar al principio, siempre es Yeho, utilizando las tres primeras letras, y cuando va hacia el último es Ya. ¿Ok? Ahora hay muchos mesiánicos que dicen, no, es que es Yahshua porque en Shemot, en Éxodo, dice de que el nombre del Eterno tiene que estar sobre el Hijo, ¿verdad? Pero si nosotros recordamos, Yeshua dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre, al Ben Hadam, sabrán que yo soy. Y cuando Yeshua fue levantado, tenía un letrero que decía, Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim, que significa Yeshua, rey de los judíos. Pero esas siglas en hebreo pronuncian el nombre de Yud Hei Bat Hei, cumpliéndose esa promesa mesiánica que está en la Torah, que el nombre del Eterno estaría sobre el Mashiach. Entonces, amados, yo les recomiendo escrituralmente, con respecto a lo que la palabra nos ha enseñado, que podemos pronunciar su nombre como se ha hecho en los salmos, que es Ya, como él se dio a conocer, como Adonai, ¿verdad? También como está escrito, que es Yud, Hei, Vav, Hei. Ahora esto yo pienso que no debe formar mayor controversia entre algunos hermanos que puedan pronunciar Yahweh o Yahvé. Sabemos de que el Eterno llegará ese día en que por fin Él limpie de nuestras bocas todo nombre de Baales, ¿verdad? Como dice la palabra, pero por mientras nosotros procuremos hacer lo que tenemos a mano, que es lo que está escrito en la palabra. Amén. Así que quería intervenir con eso poquito. Amén, amado, amén, amén. Ahí mi bebé haciendo ruido también de nuevo, así que no piensen en otra cosa. Y claro que sí. Por eso es muy importante, amados, que puedan estudiar hebreo si tienen a mano eso, para que puedan estudiar las palabras y para que no profanemos el nombre del Eterno. Y si no está seguro de cómo es su nombre, amado, le puede decir el Eterno, el Shaddai, Adonai, Yod-Heh, Bat-Heh. Entonces, yo he visto que muchos hermanos han optado al final por decirle Yod-Heh, Bat-Heh, ya que es lo más correcto, o ya, por la aleluya y cosas así, o todo lo que respire, exalte allá. Entonces, eso, amados, eh, para no profanar el nombre del Eterno, si no está seguro de cómo se llama, mejor díganle como lo dice la palabra, como ya les dije. O también como el hermano Javi nos dijo, y también les invito, amados, a estudiar hebreo para que puedan tener más sabiduría sobre esto. El hermano Julio levanta la manito. Buenas noches, hermanos. Pues yo tengo una pregunta, o sea, que digamos, las personas que dicen Dios, o sea, eso, o sea, por ejemplo, yo tengo la maña, o sea, la forma, hasta ahora me estoy acostumbrando a decir Yuhet Bajei, pero a veces
Yo Sí, digo Dios, ¿eso es nosotros, malo? te explico. Bueno, nosotros en el cristianismo o nuestros hermanos que aún no conocen, ¿verdad? Nuestras familias, le pueden decir Dios, Jesús, Jehová, pero nosotros una vez ya sabiendo todo esto, sabiendo, teniendo ya toda esta sabiduría que el Eterno nos ha dado, la palabra Dios es para referirse a Zeus, porque es Deus y después cambió a Zeus, entonces esa palabra es para referirse a él. Y por eso es importante no decirle Dios, ya que se refiere a Zeus, a un dios pagano. Así que no sé si habrá respondido su pregunta, Amado. De Sí, hecho, muchas gracias. decir Dios es incluirlo o mezclarlo con toda la cantidad de dioses que hay, porque dioses hay demasiados, ¿verdad? Sea con letra pequeña, o sea como quieran decirlo. También hay muchos dioses paganos que a todos por referirse a su dios pagano le dicen Dios, Dios de no sé qué. Entonces, pero la palabra Dios, e incluso también podemos ver que el idioma portugués le dicen Deus. Están diciendo Como cómo más. hablarle bien al Padre, su nombre. Entonces, lo más correcto, Pero amados, ya no llegué. No sabía. a ver, sí. Entonces, decir Dios no es lo correcto, amados, al menos ya conteniendo esta sabiduría, este conocimiento, ya que estamos ahí nombrando a Zeus, un dios pagano. Y yo ahora lo estoy nombrando porque estamos estudiando esto, amados, pero la idea es que en nuestra boca no haya nada de nombres paganos, ningún nombre pagano, que nuestra boca solamente sea Hermano, pura para decir el nombre del Eterno. Dígame. también decir el Señor no tiene que estar en nuestras bocas. Y el Señor se refiere a Baal. Entonces, Exacto. tenemos el hebreo, que es el hebreo es el idioma Kadosh, que aunque muchas personas digan, por ejemplo, a mí me dicen, pero tú eres chilena, ¿por qué le dices Yotei Batjei? ¿Por qué le dices Yeshua haciendo ese hebreo? Em, pero nosotros tenemos que entender que es el nombre de nuestro Eterno, el nombre de nuestro Salvador. Entonces no se tiene que cambiar. Nosotros podemos ver que ahora en otros lugares, por ejemplo, a Ni, Trump le dicen Trump en todos los otros lados. Nosotros si vamos a Estados Unidos nos vamos a seguir llamando Denise. Entonces el nombre de nuestro Eterno, tenemos que tener respeto hacia su nombre. Decirle Yod-Heh, Bat-Heh, Adonai, el Eterno, el Shaddai, pero no mezclarlo con deidades paganas, amados míos. Una vez ya teniendo el conocimiento, debemos restaurar nuestros labios para poder referirnos a Él de la mejor manera. ¿Hermanito Alex? Sí, sí, hermana, quería hacer un aporte y entre preguntas, algo dudoso, algo que podría ser o no, o sea, una posibilidad para ser más preciso. Javier, cuando estaba hablando hace una semana y algo más o menos, bueno, hace unos días ya, sobre él tendría que ver por qué en cierta parte es bíblico decir Adonai y por qué no. O sea, que hay algo ahí, él estaba diciendo y pues ahora me llegó a la mente que podría ser que como el idioma hebreo es Kadosh, o sea, quizás se ha confundido en que Adonai, traducido al español, vendría siendo Señor, ¿verdad? Entonces, pues diciéndolo Adonai en el idioma Kadosh, ya ahí se refiere más que todo al Eterno, quizás sea eso. Exacto. Incluso podemos verlo, Gerson tenía el versículo donde se le dice al Eterno Adonai. Y claramente, amados, el traducir las palabras al español es lo peor que se puede hacer. Ya lo vimos con el nombre de Yeshua, que se cambió a Jesús, el nombre de Yotje Batje a Jehová, el nombre de Elohim, de Elohim, el Eloe se cambió a Dios. Entonces, traducir las palabras, amados, del hebreo que tiene tanto significado esas palabras, es lo peor que se puede hacer. Creo que una hermanita había prendido el micrófono. Creo que era la hermana, déjenme ver acá. La hermana Frida quería decir algo, o hermana Yelitza, no recuerdo bien quién fue. Ya, entonces hermanito Robert, y luego seguimos. Shalom, hermanos. Shalom, shalom. Bueno, aquí hay una
Creo que se me cortó a mí o... Ah, tu micrófono. ¿O no? Hermanito Robert. No sé qué pasó. Ahora sí. ¿Está Roberto? Bueno, ¿no? Se le fue el internet. Ya. Hermana, mientras tanto, le quería hacer una pregunta random, Dígame. algo rápido. Eh, usted hace, cuando hace jalá, usted lo hace un día antes a la masa y cuánto tiempo lo deja leudar para usarlo. A ver, cuando ojalá la dejo como media hora reposar, amado, y la hago el mismo día, porque si no se pone durita. Y si no la hago el mismo día, la envuelvo en papel film para que no se ponga durita. Bueno, amado, Denis, dígame. Sí. tienes que enseñarme. Estoy trabajando en una panadería para empezar a Bueno, hacer también, Wow. luego vamos a enseñar. vender. Ok, amado, vamos a seguir Sí, entonces. porque preparé la masa desde esta noche. Bueno, ya. Amén, por amado. Cuídala bien nomás. Entonces vamos a seguir, amados. En Shemot 23:19 dice así: traerá los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Yotei Bat-Hei, tu Elohim, no cocerás un cabrito en la leche de su madre. Ok, yo cuando comencé aquí en las raíces hebreas, amados, recién, yo creo que la mayoría nos vamos a ver a los hermanos judíos, todo lo que hacen ellos, y empezamos a ver los talit, la kipá, la mujer se tapa con velo, y traemos tanta levadura, amados, porque nuestros hermanos lamentablemente tienen tanto Talmud, tienen tantas leyes orales que son contra las que Yeshua vino. Yeshua les decía a ustedes que ponen más carga sobre ellos y ni siquiera guardan los mandamientos del Eterno. Entonces, eso es lo peor que podemos hacer también, de ver a nuestro hermano judío y tomar sus costumbres. Por ejemplo, a mí me pasó que tomé lo de las velas, hacía eso con las manos, quería usar velo, y yo hacía, a mi esposa le quería poner kipá, el talit, todo. Entonces no es bíblico, hermanos. No es bíblico eso. Son tradiciones de nuestros hermanos y acá podemos ver, yo me encontré con otra tradición que yo decía, pero no podemos comer, tomar leche y comer carne, o no podemos poner queso y jamón de pavo, claramente no de cerdo, amados. Entonces yo decía, no se puede porque no se puede cocer un cabrito en la leche de su madre. Como que sacaba ese contexto. Pero en las parachadas entendimos que Abraham les dio de comer a Yeshua y a los otros ángeles, ¿verdad?, que le acompañaron, leche y le coció un cabrito. Entonces ahí nuestros hermanos lamentablemente nos damos cuenta que sí se puede, amados. Así que si usted tenía esa duda de que si podía tomar leche o comer pan con queso y cecina no, de jamón no, de pavo, no de cerdo, amados, recuerden, nada de eso. Entonces sí se puede, amados. Pero yo creo que es un miedo que todos tenemos cuando empezamos. Entonces desprendemos acá dos mandamientos. Primero, que es presentar los primeros frutos en la casa de Yosef Batkei, es el contexto de las 3 fiestas anuales. Sabemos que se tiene que ir allá al templo, ¿verdad? Ya no se puede, no hay templo. En Hamatzot, Shavuot, Sukkot, donde se presentaban ofrendas de frutos de la tierra, debía ser lo mejor presentado al Eterno. Esto nos enseña algo muy importante que es poco considerado en estos tiempos. Para observar los tiempos y las fiestas del Eterno, no solo debemos contemplar la lumbrera, sino también la cebada. Y cuando está este Aviv madura, se da el inicio del año y se puede comenzar a calcular las fiestas solemnes. Entonces dicen los mejores primeros frutos. Entonces tiene que estar la tierra madura. Muchos comenzaron su año nuevo, lamentablemente en diciembre. Nosotros sabemos que nuestro año nuevo comienza en el mes Aviv, que cae entre abril o marzo. Entonces, amados, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También nuestra hermana Rosy y nuestra hermana Fabi nos enseñaron estas ofrendas que le podemos presentar al Eterno, la oración, un cántico y muchas cosas así, amados. También había un versículo, si no me equivoco, el hermano Jaime me puede ayudar ahí, que, por ejemplo, ofrendas, pero era sobre sacrificio, que no recuerdo bien qué versículo era, que decía que nos presentáramos como un sacrificio agradable al Eterno. Hermano Javi, ¿se acuerda?
Sí, creo que está en los Tejilim, que fuéramos una ofrenda continua de Tefilá, pero no recuerdo exactamente qué versículo en este momento. Amén, amado. Hermanito Juan, tenía su momento levantado, dígame. Sí, hermana, que en esa parte se llega a se llega al punto de decir que una tradición, una costumbre por parte de los hermanos de la casa de Judá, se Amén. llega a decir que la leche tiene una representación simbólica y la carne también, que la leche es la vida y la carne es la muerte. Entonces de ahí se toma para decir que pues tampoco puedes tomar leche y al mismo tiempo comer carne y aunque no sea de res, de Amén. pollo, o sea, es como una pechuga empanizada, pues no lo puedes hacer y pues sabemos que no. Amén. Y ahí podemos ver, si no me equivoco, creo que me dije leche, pero creo que fue que Abraham le dio mantequilla, creo, y un cabrito. No recuerdo bien qué fue, Con pero mantequilla, leche y un cabrito. ahí está. Entonces ahí podemos ver que ese mandamiento de nuestros hermanos judíos, de la ley oral, queda, queda ahí al aire. Hermanito Pablo, ¿tenías un micrófono abierto? ¿Quiere aportar algo, hermanito? Creo que lo dejo abierto. No se preocupe. Amén. Seguimos entonces, amados. Ahora, no cocerás a un cabrito la leche de su madre. Nos preguntamos por qué este mandamiento se ve elevado a la altura de los mandamientos de fiestas solemnes. Y se debe a que cocinar el cabrito en leche de su madre era una práctica pagana, incluso de carácter mágica esotérica, por lo que el Eterno no quiere que nos mezclemos en eso. Y hoy en día es una práctica culinaria en muchas partes de Sudamérica. En muchas partes podemos ver, amados, yo lo veía, bueno, hace mucho tiempo ya veía que una persona de acá de Chile enseñaba cómo hacer asado y todo eso, y de repente cuando veo que dijo, vamos a cocer a este cabrito en leche, yo dije, no, ¿cómo? Entonces, lamentablemente ya las personas practican eso también y lo comen. Pero más que nada esto era un gesto o una práctica idólatra, ya que en la tierra donde estaba Israel se practicaba esto igual, de que cocinaban el cabrito en la leche y luego la tiraban al piso para que según así la tierra fuera fértil. Entonces el Eterno está en contra de la idolatría y todas estas cosas. Entonces, lamentablemente, amados, eh, hay muchas prácticas paganas que las personas incluso del cristianismo quizá la pueden tomar y todo al no tener conocimiento. Pero también, aunque sea, por ejemplo, algo idólatra, tampoco podemos hacerlo como para comerlo, así, no, no importa, yo no voy a idolatrar eso, no lo voy a ocupar para idolatría, no, amados. No se debe cocer el cabrito en la leche de su madre en ninguna instancia. Amén. Algunos creen que esto imposibilita el comer carne mezclada con productos lácteos como queso, el sándwich de carne queso, sería pescado, pero no es así. Vemos que Abraham ofreció mantequilla, carne y leche al Eterno. Ah, no me equivoqué. ¿No ven que dije carne y leche? Me falta la mantequilla. Al Eterno cuando le visitó junto a dos malachim, dos ángeles. En Bereshit, Génesis 18:7 dice, luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se los dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol atento para servirles. Ay, qué hermoso, amados. Qué bendición. Y bueno, acá podemos ver que sí se puede, amados. Ahora también tenemos estos mandamientos, amados, no hacer alianza con las naciones cananeas y expulsarlos de la tierra. Son dos mandamientos que desprendemos de este capítulo. Hermanito Pablo, el Pablito Pablo Vichinque, ¿me podría leer lo que está acá en la pantalla de Shemot 23? Si es que lo puede ver, está todo acá, mire, todo esto. Si es que podría, hermanito. Si está ocupado, no se preocupe. No sé si estará por ahí.
Me llamo Pablo. ¿Cómo, amados? El hermanito Pablo Nichín, que está por ahí. ¿Te ayuda, Denis? Ah, bueno, sí, debe estar ocupadito. Shemot 23. Cuando mi malaj vaya delante de ti y te traiga a los Emorí, Iti, Perisí, Kenaní, Iví, Jebusí, Girgashi, yo terminaré con ellos. No adorarás a sus dioses, ni los servirás, ni seguirás sus prácticas, más bien los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Ellos no vivirán en tu tierra, de lo contrario, ellos te harán pecar contra mí, entrampándote para servir a sus dioses. Amén, amado. Entonces acá podemos ver que no hay que hacer alianzas con las naciones cananeas y expulsarlas de nuestra tierra. Acá podemos ver que el Eterno le dijo, no adorarás a sus dioses, ni los servirás, ni seguirás sus prácticas. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora que no estamos en ese lugar, ¿verdad? No estamos ahí, ¿cómo lo pudimos cumplir el día de hoy? Lo podemos cumplir, amado, nosotros en no hacer alianzas tampoco con los cristianos, con los católicos. Podemos ver, lamentablemente, que el catolicismo, para poder evangelizar a los demás, tomaba las costumbres de sus dioses. Por ejemplo, Navidad es una de ellas, que celebraban al dios Sol, y él dijo, bueno, ya no se celebrará más al dios Sol, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces ahí podemos ver, amados, un ejemplo de cómo no debemos hacerlo, amados. Nosotros tenemos la palabra, tenemos las fiestas, tenemos cómo tenemos que adorar al Eterno, tenemos todo en su palabra, así que toda cosa, toda costumbre de afuera del mundo no debemos tomarla, amados. Ahora también, en primer lugar, debemos saber que la maldad de los cananeos había llegado al colmo del Eterno. Y tras esto, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser el instrumento de juicio con el cual el Eterno destruiría a los cananeos. Por esta razón no se debían mezclar con ellos para ningún matrimonio, acuerdo económico, alianza, etc. También los cananeos tenían material genético nefilim, pues eran gigantes y los israelitas eran un pueblo kadosh. Ahora podemos ver en Amós 2:9. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Podemos ver, amados, que tenían lo que están haciendo ahora, están cambiando el ADN, amados, y ellos tenían ADN modificado. Eran nefilín, una mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres, una creación que no hizo el Eterno. Entonces, amados, por eso también el Eterno no quería que hicieran alianzas con ellos, que se casaran o algo, porque nosotros tenemos que ser un pueblo kadosh. Hasta nuestro hijo, el material genético, todo, amados, nuestros esposos tienen que ser personas kadosh delante del Eterno. Y por eso el Eterno no quería que se mezclaran con nada, ya que era una mezcla de ángeles caídos, amados, con humanos. Y eran gigantes. A ellos, dice la palabra en Bereshit, en Génesis, que los ángeles vieron a las mujeres y las tomaron y les nacieron gigantes. Entonces, amados, eso. También podemos ver acá en Números 13:32, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran estatura. Entonces, ¿qué podemos ver? Que estas personas, los gigantes, los nefilim, también devoraban personas, se las comían, y eran muy grandes. Ahora también acá tenemos, además a esto podemos ver que mezclarse con ellos es yugo desigual y pecado de inmoralidad sexual, pues sus mujeres y hombres llevarían a los israelitas a la idolatría. Devarim, Deuteronomio 7 del 1 al 5 dice, Yod-Hei Bat-Hei, su Elohim los va a llevar a la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella, y él echará muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes, los Hití, Gigarshi, Emorí, Kenaní, Perisí, Iví y Jebusí, 7 naciones mayores y más fuertes que ustedes.
Cuando él haga esto, cuando Yod-Heh Bat-Heh, su Elohim, los entregue delante de ustedes y ustedes los derroten, los destruirán completamente. No hagan ningún pacto con ellos, no les muestren ninguna misericordia, no se unan por casamientos con ellos, no den a su hija al hijo de ellos y no tomen la hija de ellos para su hijo, porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Yod-Heh-Bat-Heh se encenderá contra ustedes y él los destruirá rápidamente. No, trátenlos de esa forma. Destruyan sus alturas, quiebren sus imágenes de piedra en pedazos, corten sus postes sagrados y quemen sus imágenes talladas completamente. Amén, amados. Entonces, hasta aquí quedó la enseñanza de los mandamientos. Me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, si quieren agregar algo más, de cómo puedes cumplir estos mandamientos, amados. Aleluya. Amén, amados, gloria al Eterno. ¿Alguien por ahí Amén, quiere agregar correcto. algo? Shalom, yo creo que es importante que nosotros podamos ir contextualizando cada uno de los mandamientos que nos va exhortando la hermana Denise, la hermana Rosina, la hermana Fabi, dado que estamos en un proceso, hermanos, donde ya vamos camino a las primeras 3 fiestas solemnes del Eterno. Y cuando nosotros comenzamos a contextualizar sus mandamientos, a conversar acerca de qué guardar, qué no guardar, o por ejemplo en el caso de cómo desecharnos de las tradiciones que se han enseñado como mandamientos, como lo que recién expresaba Juan y Denise con respecto a la leche, el cabrito, etcétera, es importante porque vamos camino a Hamatzot y tenemos que irnos desprendiendo de toda levadura para que solamente podamos guardar lo que el Eterno ha dejado y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que mantenernos en la brecha correcta que es en la Torah del Padre. Amén, amén, amado. Creo que Juan también había levantado la manito. Sí, yo nada más quería decir que con el último mandamiento que vimos de los amorreos y los cananeos, es una clara distinción que el Padre hace entre su pueblo y entre no su pueblo. Él sabe lo que es conveniente para el pueblo, porque qué comunión hay entre Yeshua y Baal, entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? No existe comunión, son polos opuestos, no puede haber ahí una mezcla, una conjunción, porque si no ya no se permanece en la verdad. Y es darle obediencia a las palabras de nuestro Padre, darle eso, simplemente obediencia, ¿no? Es lo que nos debe hacer felices. Amén, amén, amados. Shalom, hermanita Rosy. Amén, amados. Entonces, podemos ver también en la palabra que cuando querían maldecir a Israel, al final dijeron bendición sobre él y decían, ¿qué puedo decir de Israel? Un pueblo apartado de las otras naciones. Entonces siempre se ha visto a Israel apartado de las otras naciones, de todas las costumbres, amados. Entonces debemos servir al Eterno como la palabra lo dice, con su fiesta, como Él lo manda. Así que eso, amados, ahora vamos a orar para poder terminar. Y vamos a orar por hermanita Rosy y también por hermana Fabi y también por Juan. Ya veo que está mucho mejor, hermanito, pero igual. Monse. Amén, amén, por todos ellos. Shalom, Juan, te amamos, hermanito. Amado Abba eterno, abacados, en esta hora amamos ante tu presencia, Padre poderoso. Para agradecerte, Padre eterno, por este momento que hemos tenido, Padre mío, como hermanos en Had, Padre Santo, queriendo saber de tu palabra, Padre eterno, querer conocer más de ti, saber cómo guardar tus mandamientos, Padre Santo, estudiar tus mandamientos, cada uno de ellos, Padre Santo, porque nos deleitamos en ello y como decía Padre Santo, David, que se gozaba en tu palabra, Padre mío, que ahí está todo, Padre Santo. Padre eterno poderoso, nos gozamos en tus palabras, en tus mandamientos, Padre mío. Queremos tener un corazón conforme a ti, Padre Santo. Queremos buscar, Padre amado, de cómo cumplir tus mandamientos, Padre mío. Padre Santo, como dijo un hermano una vez, Padre mío, no preguntar cuáles mandamientos están el día de hoy vigentes y cuáles no, Padre Santo, sino que decir cómo podemos cumplir estos mandamientos el día de hoy, abacados.
¿Cómo si no hay templo, cómo lo puedo guardar, Padre? Y es así como, Padre mío, cada uno de nosotros tenemos que tener el corazón, Padre eterno, de no preguntarnos cuáles están vigentes y cuáles no, cuáles cumplo, cuáles no, Padre, sino que cómo los puedo cumplir todos, Padre Santo, de qué manera, de qué forma, para poder agradarte, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre, Padre mío, ya que tú nos das sabiduría para poder, Padre mío, aprender cada una de estas palabras, Padre Santo, de tu palabra bendita, cada uno de sus significados, Padre Santo. Te pedimos, Padre mío, que tú seas bendiciendo a este grupo de, de Arca de Salvación Abacados, para que puedan llegar más hermanos, Padre mío, o a cualquier ministerio, Padre Santo, que esté enseñando de tu palabra, pero sin levadura, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que está aquí el día de hoy, Abacados. También te pido, Padre mío, en esta hora, bendito eterno poderoso, por Rosina, por Fabi, también por Juan, Padre mío, y te agradecemos tanto, Padre bendito. Bendito sea tu nombre, Padre, bendito seas para siempre, porque nuestro hermano Juan está mucho mejor, Padre. Santo es tu nombre, Abacados. No hay como tú, Padre Santo, que tú levantas al caído, Padre mío. Y tú sabes que mi hermano Juan te ama, Padre Santo. Gracias porque podemos ver el día de hoy a nuestro hermano Juan más repuesto, Padre Santo, más mejor, eterno, poderoso. Ya mejora su voz, Padre mío. Pero también, Padre Santo, estamos pasando como arca de salvación un dolor, Padre mío, en nuestros corazones al ver a nuestros hermanos enfermos, Padre mío. Como lo está Rosina, como lo está Fabi, nuestra hermana Monse también, Padre mío, y cada uno de mis hermanos que no sepamos, Padre Santo, pero que esté pasando por una enfermedad, Padre mío, nos duele porque somos hermanos, Padre, y no nos gusta que estemos enfermos, no nos gusta verlos mal, Padre Santo, porque sufrimos, Padre mío, porque sentimos su dolor, Padre mío eterno. Te pedimos que tengas misericordia por cada uno de ellos, que tú limpies, Padre Santo, su cuerpo, que destape sus vías nasales, Padre Santo, que puedan respirar bien, que cualquier fiebre pueda bajar, Padre. Que tú seas, amado eterno, Abacados, obrando en ellos, Padre. Que se puedan sentir mejor de sus malestares, Padre eterno, líbranos de cualquier cosa, Padre amado. Padre mío, sea usted con ellos y bendiga a cada uno de ellos, Padre mío, eterno poderoso. Bendecimos tu santo nombre por siempre y para siempre, Abacados, porque grande es tu nombre, Padre. Gracias porque está el día de hoy aquí, mis hermanos, Padre mío, atentos para escuchar tu palabra, amado eterno. Bendiga a cada uno de ellos que está buscando cómo agradarte, cómo servirte, Padre eterno, Rey de la gloria. Te amamos, te adoramos, Padre mío, y te pedimos todo esto. Bendito Rey de la gloria, bendito Abacados, bendito Yotrei Batjei, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Padre Santo, nuestro Salvador. Amén, amén. Amén, Amén, amigos. hermana, aleluya. Gloria a Elohim. Amén, amén. Los amo mucho a cada uno de ustedes. Te amo, Alex, te amo, hermanita Elizabeth, te amo, hermana Elba, te amo, Evelyn, te amo, Ezequiel, te amo, hermano Fabi, te amo, hermana Frida, Amén. los amo, hermano Juan, hermana Jacaira, hermano Javier, te amo, a ti te amo más, hermano Jeff, Shalom. a todos, amados, a cada uno de ustedes, Kike, Monroy, los Los amo, amo. Shalom, Shalom, Noé, Shalom, a todos, los amo, Shalom. los amo demasiado. Cuídense y nos vemos. Recuerden Shalom. que ya pronto es Shabbat, amados, así que prepárense. Shalom, Laila shalom, los amo a cada uno de ustedes, Shalom, amados. shalom, Shalom, Shalom. shalom, shalom, los amo. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, amados. Laila, Shalom tú. Aleje. A las 3, Amén. 2, 1, Shalom. y shalom. Shalom.